Vamos a comenzar nuestro tema de hoy con la serie que venimos estudiando domingo a domingo, que se llama Verdaderamente Libres. El tema número 16 ya, mis hermanos, 16 temas ya, que estamos ya con esta serie. Y este tema le puse por nombre Libres de la Pereza. El texto base que vamos a leer va a ser Proverbios 19, verso 15. Hablando de la pereza, ¿cuántos hoy el domingo se despertaron, abrieron sus ojos y dijeron, es domingo, ay, tengo que ir a la iglesia, qué flojera, qué pereza me da? ¿Cuántos? Levante su mano, no se crean, no la levante. Bueno, hermana, pues por bebé, ¿no? Pero a veces pues da pereza en hacer algunas cosas, ¿no? Y es lo que vamos a ver hoy en día, hablando de la pereza. Como pereza, mis hermanos, denominamos la negligencia, flojedad o descuido de los deberes u obligaciones en que deberíamos de ocuparnos, ¿sí? La palabra como tal proviene del hebreo atzel, de la raíz primaria atzal, que significa inclinarse ociosamente, ser indolente u holgazán. Eso significa esas palabras. También significa negligente. Fíjese lo que significa la palabra pereza: negligente, holgazán, indolente y ocioso. Todo eso significa la palabra pereza. Así que ya lo sabe, mi hermano. La pereza, mis hermanos, es una falta de voluntad para actuar, ¿sí? Trabajar o atender las tareas que nos competen a cada uno de nosotros. Es un antivalor, pues es contraria a valores, mis hermanos, considerados positivos como la diligencia, la eficiencia y la responsabilidad, ¿sí? Entonces, es lo contrario, ¿verdad?, a estas cosas, la pereza. Y socialmente, mis hermanos, la pereza es mal vista debido a que las personas perezosa rechaza o no tiene interés en el trabajo o carece de voluntad para dedicarse a sus obligaciones, ¿verdad? Eso es lo que habla de esto, de la pereza. Y en la pereza, mis hermanos, las personas malgastan su tiempo en actividades de ocio y de placer. Y le doy ejemplos. Por ejemplo, salir al aire libre, practicar un deporte, ir al gimnasio, hacer ejercicio frente al televisor o salir de compras. No que sea malo esto, mis hermanos, ¿sí? O sea, son actividades saludables en dosis correctas, ¿sí? No lo son si nuestras vidas giran en torno a ellas. ¿Estamos de acuerdo en esto? De este modo, mis hermanos, en una sociedad como la nuestra, que otorga un lugar central al trabajo y la producción de beneficios económicos, mis hermanos, la pereza es considerada simplemente como holgazanería o flojera, ¿no? Y llega tu patrón y dice, hey, no seas flojo, ponte a trabajar, ¿no? Y la pereza, mis hermanos, es considerada también como la madre y engendradora y soporte de todos los vicios. ¿Sí has escuchado hablar eso? Que la flojera, la holgazanería es la madre de todos los vicios, fíjese. E impide realizar las virtudes y valores humanos, la flojera, mis hermanos. Crea adicción, pues nunca va a menos. Al contrario, siempre va en aumento la pereza, fíjese. Si no, se corrige a tiempo, ¿sí? También daña a quien la ve en los otros, porque a los otros se les antoja y dicen, yo también quiero. Y quieren imitar al que es perezoso, ¿verdad? La pereza acostumbra, mis hermanos, a admitir e incluso a fomentar, como le decía, otros vicios y miseria, justificándose con la excusa de que es que yo soy así nací cansado, ¿verdad? Como la tortuga, nací cansado y esta casita me pesa, decía la tortuga, ¿verdad? ¿Se han escuchado esa canción? ¿No lo han escuchado? De Marcos Vidal, de la Arca de Noé, de la tortuga, se les recomiendo, está muy buena. todo el disco, ¿no? Entonces, mis hermanos, fundamentar con eso el vicio de la pereza no lleva a nada bueno, ¿sí? Principalmente cuando ello impide intentar cada día ser más honestos, generosos
y fieles. Siempre se puede hacer un cambio profundo, mis hermanos, en la vida si se desea hacerlo, actuando con preparación, conocimiento, voluntad, disciplina y honradez. Amén. Entonces hace falta, mis hermanos, valor para llamar a las cosas por su nombre y sin tapujos, ¿no lo cree? La pereza es un vicio muy grave y por lo tanto hay que actuar contra ella, mis hermanos, con inteligencia, ¿sí? Energía, diligencia, en beneficio propio de la familia, de la sociedad y de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Mire, vaya por favor a Proverbios 19:15, después de darle esta introducción a la pereza. Hasta le dio pereza, ¿verdad?, de escucharla. Proverbios 19:15 dice: la pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta mañana. Queremos, Señor, que tú nos dirijas, que tú nos instruyas conforme a tu palabra. Queremos, Padre, agradecerte por el privilegio que nos das de compartir tu palabra, y queremos que tu palabra sea el alimento de nuestras vidas, que podamos crecer y madurar conforme vayamos aprendiendo tu palabra, Señor. Que tu palabra quede sembrada en nuestros corazones para que en su tiempo dé fruto al 100%, Señor. Gracias te damos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, mis hermanos, se debe tener en cuenta la gravedad de las omisiones que puede resultar, mis hermanos, de la pereza, Tenemos que tener en cuenta todo esto, mis hermanos, del peligro de su hábito y de los costos económicos y morales que la pereza puede traer al rehuir el esfuerzo que supone el trabajo. Y si no me cree, vaya por favor a Eclesiastés en el capítulo 10, verso 18, para que veamos esto. Eclesiastés 10, verso 18, para que vea que sí, la pereza cuesta, mis hermanos, cuesta, tiene costos económicos. Vea lo que dice Eclesiastés, ¿ya lo tiene? Eclesiastés 10, 18. Amén. Dice, por la pereza, ¿qué? ¿Qué dice? Se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. ¿Sí? Mire, este mismo versículo, pero en la versión traducción lenguaje actual, dice lo siguiente: en la casa del perezoso pasan muchas desgracias, dice esta traducción, esta versión. Primero se cae el techo y después toda la casa, porque hay que flojera, ¿no? Mire, hay personas que ven su casa que saben que le falta una pintadita, una manita de gato. Bueno, ya no una manita de gato, ya una garra de tigre, ¿verdad? Le falta a la casa pintar, pero algunos no lo hacen y dejan que pase el tiempo y la casa se está cayendo, ¿verdad? Y luego saben, se empieza a levantar la madera, porque aquí las casas son de madera, y se empieza a levantar y no haces caso. Y luego el techo, mis hermanos, aquí el techo es de un material muy diferente al de México, y luego si se hace viejo se empieza a levantar todas y se ve mal, ¿no? Y comienza después los problemas, comienzan las goteras, y como dejaste pasar mucho tiempo, ¿qué es lo que pasó? Tienes que repararlo porque ya toda tu casa se está goteando, ¿sí o no? Y todo eso, mis hermanos, cuesta, ¿sí o no? Pero si tú haces ¿cómo se llama? Una reparación preventiva, ¿sí? Así se le conoce, como una preventiva, ¿sí? ¿Cómo se dice? Mantenimiento preventivo. Exacto, hermano, buena palabra. Mantenimiento. Si tú le das un mantenimiento preventivo a tu casa, mi hermano, te vas a evitar muchos dolores. Hay algunos que prefieren pagar que hacerlo usted mismo, ¿verdad? Y eso también cuesta. No, un pintor no va a cobrarle $100 por todo el trabajo, ¿verdad que no? Pero si tú lo haces solo, te va a costar esfuerzo, pero tu casa se va a ver bien. No, pero es que yo rento. No le hace, hermano, pero vives ahí, dale su manita de gato, ¿no? Que sea preventivo. No dejemos, mis hermanos, como dice aquí Eclesiastés, que por la pereza venga la desgracia, ¿sí? Y luego se cae el techo y luego toda la casa, ¿sí? La palabra de Dios es muy sabia en enseñarnos estas cosas, ¿sí o no? Y luego la jardinería, ¿no? Hay algunos que tienen la maleza ya bien grande.
Ahí el pasto ya está, te metes ahí y parece que estás en la jungla, ¿verdad? Te encuentras con los leones ahí, te pierdes, te metes al jardín y te pierdes, ya no sabes dónde estás. No es cierto, porque no lo has cortado el pasto. Pero hay que cortar el pasto porque ¿sabe qué? Si deja crecer el pasto mucho, la raíz se engruesa y después ya no se ve al ras, se ve así levantado. ¿Sí se ha fijado en eso o no? Entonces hay que estarlo cortando constantemente. Mire, yo ahí en la casa, como el que me renta, pues él se encarga de la jardinería. Por eso cuando usted ha ido allá y ve que está el jardín crecido, no es porque yo no quiera cortarlo, es porque el dueño de la casa se encarga de eso. Pero a veces tarda mucho y yo me desespero y quiero, ¿verdad? Quiero cortar el pasto y pues dice, no, espérate que él lo corte. Ya llega y el pasto ya está así de grueso, ya, ¿no? Ya la raíz ya está así de gruesa, ya está arriba de lo que debe de ser del nivel. ¿Pero por qué? Porque se deja crecer demasiado. Tenemos que estarle dando mantenimiento a nuestra casa, ¿por qué? Para evitar costos mayores. ¿Sí o no, hermanos? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces la palabra, mis hermanos, en Proverbios, también, en Proverbios 24, váyalo buscando, nos habla de esta misma tragedia, mis hermanos, del hombre perezoso. Nos instruye con este respecto el Proverbio 24. La versión, yo le voy a leer la versión nueva, traducción viviente, pero usted sígame con su vista, con su versión que usted tiene ahí, es parecida, es igual. Mire lo que dice en Proverbios 24, versículo 30. ¿Lo tiene? Dice, pasé por el campo de un perezoso, dice esta versión. Pasó por el campo de un perezoso, por el viñedo de uno que carece de sentido común. Algunos dicen por ahí de entendimiento, ¿no? Dice por ahí su versión, que carece de sentido común. Es decir, que este hombre iba pasando por la casa y vio el jardín, ¿no? Bien crecido ahí. Y dice ahí, ¿no? Alguien que carece de sentido común, es decir, una persona falta de entendimiento. Es alguien que carece de sabiduría, eso significa. Falta de entendimiento, sentido común, o sea que no tenía sabiduría. Y si te falta sabiduría, mi hermano, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pedirla, ¿verdad? ¿A quién? A Dios. ¿Por qué? Porque una persona que es falto, escaso, carente, limitado, necesitado de discernimiento, mis hermanos, de sabiduría, esa persona, él mismo está en peligro y todos los que están a su alrededor están en peligro. Alguien que es carente de sabiduría, mis hermanos, ¿sí? Se equivocará continuamente y estará propenso o indefenso, mis hermanos, a malas compañías, por ejemplo. Eso es lo que provoca la falta de sabiduría. Y no tendrá precaución en comprometer su palabra y caerá en todo tipo de trampas, ¿verdad? Es lo que dice la definición de una persona que es falta de entendimiento, que es carente de sabiduría. Vea el versículo 31. Vi que habían crecido, o sea, pasó por el jardín de este hombre que era perezoso y vio que había crecido los dientes de león ahí, ¿verdad? No sé cómo le llaman en inglés, pero ahí estaba el jardín lleno de dientes de león, ¿verdad? Habían crecido los espinos por todas partes, dice. Estaba cubierto de maleza y sus muros destruidos. Fíjense, qué tremendo, ¿no? Alguien que es carente de sabiduría, mis hermanos, se nota hasta cómo deja su casa. ¿Se fija? Alguien que es flojo, alguien que es perezoso, es falto de sabiduría, es falto de entendimiento. Eso dice la palabra, ¿sí? Y luego comienza a suceder todo esto. Y los muros, ¿qué? Destruidos. Y eso es lo que el hombre sabio, mis hermanos, el que iba pasando por ahí, vio cuando miró el campo y la viña de este hombre que era perezoso. El perezoso, mis hermanos, no plantó las espinas, ¿verdad que no? Él no dijo, voy a plantarlas. No, si era perezoso, no, hombre, que iba a andar plantando las espinas ahí, ¿no? O sea, él no las plantó, ni las ortigas tampoco. Y no rompió deliberadamente la pared de piedra, ¿verdad que no? Imagínense, si era perezoso, no iba a agarrar el marro para romper el muro. Claro que no. Sin embargo, su pereza hizo que estas cosas sucedieran como si él las hubiera hecho deliberadamente. ¿Se fija?
Eso es lo que provoca la pereza, mis hermanos. Versículo 32 dice: entonces, mientras miraba, dice, y pensaba en lo que veía, aprendí esta lección. O sea que este hombre vio en la desgracia ajena, ¿verdad? Vio y luego pensó en lo que veía y aprendió una lección. El hombre sabio, mis hermanos, aprendió de la tragedia del hombre perezoso y no tuvo que sufrir las mismas cosas que el perezoso para aprender la lección. ¿Se fija? Y esa es una señal de sabiduría, aprender en cabeza ajena. ¿Ha escuchado esa frase? Debemos de aprender en cabeza ajena. ¿Por qué? Porque si no, tú dices, no, yo quiero experimentar, déjame, es mi vida. Y ahí vas y sufres las consecuencias. No experimentaste en cabeza ajena de que a la otra persona le sucedió lo que ahora te está sucediendo a ti, ¿verdad? Entonces este hombre miró, pensó y aprendió. ¿Se fija? 3 cosas que tenemos que hacer para aprender. Entonces esta anécdota que estamos leyendo aquí, mis hermanos, nos invita a recordar observaciones similares de hogares en mal estado y sacar nuestras mismas conclusiones, ¿sí o no? Y no nada más los hogares, nuestras vidas también. Amén. Ahora, ¿cuál fue la lección que este hombre aprendió? ¿Cuál fue? Ve el versículo 33. Dice, un rato más de dormir, un poquito más de sueño, un breve descanso con los brazos cruzados. Y así es, mis hermanos, como el perezoso racionaliza su descuido del deber. Un poco de sueño no causa ningún daño, dice este hombre perezoso, ¿verdad? 5 minutos más, ¿verdad? Es lo que dice. Seguramente todos necesitamos un poco más de sueño, ¿sí o no? Sí. El problema, mis hermanos, no es el sueño del hombre perezoso, es su descuido del deber. Ese es el problema, mis hermanos, ¿sí? Y esos 5 minutos más que tú dijiste, escuchaste la alarma y dijiste 5 minutos más y le aprietas ahí, esos 5 minutos se convirtieron en 1 hora. ¿A cuántos les ha pasado eso? La verdad. Ahí sí levante su mano. 5 minutos más. Y lo despiertas y dices, ¡ay! Y te levantas corriendo, ¿sí o no? Y te vas tarde al trabajo, sin desayunar, sin peinarte, sin lavarte los dientes, porque ya es bien tarde. Ya no alcanza el tiempo para hacer todo eso. ¿Sí o no? O si quieres lavarte los dientes, vas en el camino, ¿verdad? Y todos se te quedan viendo ahí, ¿qué trae ahí, no? Lavándose los dientes en el vehículo, porque ya vas tarde, ¿no? A tu trabajo. Y vas sin peinarte, ¿verdad? Sin lavarte los dientes y vas rompiendo todas las leyes de tránsito. Porque vas a altas velocidades porque quieres llegar a tiempo. Pero luego llegas al freeway y todos están bien lentos, ¿verdad? ¡Muévanse todos! ¡Ay, háganse un lado que voy tarde! ¿Sí o no? Y ahí van todos bien lentos. Y te toca atrás de un tráiler. De un troque, como le dicen aquí, ¿no? Y dices, ay, por favor, no alcanzas a ver, no dices, ¿cómo lo voy a rebasar? Voy a llegar tarde. Mira, por más prisa que te des, ya vas tarde. Vas a llegar tarde en todos modos. Por más infracción, vas a provocar un accidente por tu flojera. ¿Sí o no? Por un poquito de sueño puedes provocar un accidente. Ya vas tarde, ya que te ganas con correr. Llama y dile, ¿sabes qué? Se le poncharon las llantas al tren. Voy a llegar tarde. A ver si te creen, ¿verdad? Y puedes estar seguro, mis hermanos, que esos 5 minutos más será peor si lo descuidamos. ¿Sí o no? Y el descuido es todo lo que se necesita, mis hermanos, para producir el mal. Si quieres saber, mis hermanos, el camino de la salvación, pues debes de tomarte algunas molestias, ¿no? Para saber sobre el camino de la salvación, por ejemplo. Pero si quieres saber la manera de perderte, ¿verdad? Mi respuesta es fácil, porque es solo con una cuestión de negligencia. ¿A qué voy con esto? Mire, perderse es bien fácil, mi hermano. Salirse del camino es lo más fácil, siendo negligentes, descuidando nuestra relación con el Señor. Perderte es lo más fácil. Sé negligente. Deja de orar, deja de leer la palabra y te vas a perder con facilidad. No te va a costar trabajo, ¿eh? Lo que cuesta trabajo es estudiar, orar. Eso sí, tener una devoción, un devocional diario,
Eso sí es trabajo, mis hermanos. Y eso, qué flojera da, ¿verdad, hermanos, que sí? No se haga. Versículo 34. Entonces, la pobreza te asaltará como un bandido, dice. La escasez te atacará como un ladrón armado. Acuérdense que yo estoy leyendo la versión de la traducción lenguaje actual. Eso dice el versículo 34. Entonces la pobreza te asaltará como un bandido, la escasez te atacará como un ladrón armado. Y mis hermanos, es el destino del perezoso. Ese es el destino del perezoso. Debido a su negligencia pecaminosa, la pobreza caerá sobre ellos tan de repente, tan fuertemente. Y en este caso, mis hermanos, el perezoso se cree inocente porque no siembra las espinas deliberadamente, ni activamente rompe la pared, pero su descuido, que leímos en los versículos anteriores, el deber, ¿verdad? Su descuido del deber lo hizo y por eso no tiene excusa, ¿sí? Su descuido del deber, se le crecieron los espinos, se le cayeron las paredes, los techos y te va a costar todo eso, mis hermanos. Así que un descuido así, mis hermanos, pues sí cuesta unos miles de dólares, ¿sí o no? Arreglar todos esos detallitos que dejamos que pasaran, ¿sí? Así que algunos de aquí se van a ir mejor a su casa y van a empezar a pintar, ¿verdad? Y una vez, mire, alguien me dijo esta frase: es mejor prevenir que mire, si se lo sabe y más que la Biblia. Un mantenimiento preventivo, como decíamos, es mejor que una reparación costosa, ¿sí? Entonces la pereza, mis hermanos, al estar relacionada con la educación de la voluntad, constituye una de las más dolorosas formas de la pobreza, la pereza. Pues se paga muy cara, mis hermanos, ya que no se hacen las cosas cuando se deben por la pereza, ¿sí? Mientras unos se están despertando, otros ya han ido y hasta están regresando ya, ¿verdad? Regresar de su trabajo. Tú te levantas y dices, ¿qué horas son? Ya es la 1. Y el otro, el que se levantó a las 5, ya terminó un turno completo, ¿verdad? Y han vuelto de buscar y encontrar las oportunidades. Y si no me creen, mire, vaya a Proverbios 13, por favor. La palabra de Dios está llena de versículos que hablan de esto, mis hermanos. Y si la palabra de Dios habla de la pereza, es porque pues tenemos ese problema, mis hermanos, todos, ¿sí? Vea Proverbios 13:4. ¿Lo tiene? Dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Mire, este mismo versículo, pero la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. ¿Se fija? Mire, le voy a dar un ejemplo de aquellos que desean, por ejemplo, tener un auto, ¿no? Dicen, ¿cómo me gustaría tener un auto para poder ir a trabajar? Porque es que si no tengo un auto, ¿cómo me voy a mover? Tengo que ir a buscar el trabajo y tener en qué moverme. Y pues yo como me gustaría tener un auto para irme a trabajar. Pero no van a trabajar porque no tienen un auto. ¿Sí me expliqué? No tiene quien los lleve, dicen. Es que no, ¿cómo voy a ir a buscar trabajo si no hay quien me lleve? Pues ahí está el camión, mi hermano. ¿Sí o no? Si no tienes auto, mira, vete en camión. Y en lo que ahorras, te compras un carrito y ya vas a andar para allá y para acá. ¿Sí o no? La pereza, mis hermanos, impide reflexionar cuál es el camino más seguro para cumplir los objetivos o enfrentarse a solucionar los problemas, ¿sí? Es decir, o pensar, mañana lo hago. Hoy no, mejor mañana, ¿sí? Eso es la vieja táctica del que se esconde pensando que si se aleja del peligro para no enfrentarse con los problemas que le vienen encima, algunos dicen, mañana lo arreglo. Y yo, por ahí me decía mi abuelo, que ya murió, él me decía, tú tienes que tomar al toro por los cuernos. ¿Sí se acuerdan de esa frase o no? O sea, tienes que enfrentarte a la situación, no tienes que dejarla a un lado,
porque que tarde que temprano ese problema te va a alcanzar y lo vas a tener que enfrentar. Pero ahora va a estar el problema más grande porque no lo enfrentaste desde el principio. ¿Sí o no? Porque algunos dicen, no, mañana arreglo ese asunto familiar. No, mejor mañana, ya se le pasará, ¿no? Pero no, mis hermanos. ¿Qué dice la palabra del Señor, verdad? Que el sol no se ponga sobre tu enojo. No des lugar al diablo. No dejes las cosas para mañana. Dice la Biblia, ¿verdad? No dejes las cosas para mañana, lo que puedes hacer hoy. El libro de Soberbios. ¿Ah? ¿No dice eso la Biblia, mis hermanos? No lo anden buscando. En el fondo, mis hermanos, nos hemos vuelto muy cómodos o perezosos. Y por eso no queremos complicarnos, mis hermanos, la vida buscando nada que todos, y queremos que todos nos den las cosas. ¿Sí o no? Queremos eso. Por ejemplo, el EBT, ¿no? Hay muchos que buscan esas ayudas. El EBT, el stimulus check. Ay, ¿cuándo va a llegar el chequecito? ¿No? Ay, hace falta un chequecito, ¿no? Algunos, pues el WIC, no sé, todas las ayudas posibles que nuestro papi gobierno nos pueda dar. Y muchos salen beneficiados de este sistema, mis hermanos, tanto ciudadanos como no ciudadanos. ¿Sí lo sabían o no? Todos salen beneficiados del sistema. Mire, todavía falta mucho, pero por eso es que el gobierno está cambiando algunas leyes, mis hermanos, que benefician a cierto grupo ocioso, que solo vive de estirar la mano para que el gobierno les dé. Y eso es pereza, mis hermanos. ¿Sí o no? ¿Por qué cree que los gobiernos están, la carga pública es lo que más están ahí luchando los gobernantes con la carga pública? Porque quieren ver a ver quiénes son los que son carga. No quieren tener cargas, ¿sí? Pero hay unos que sí se recargan y demás, encajan el codo, ¿verdad? Mire, vaya por favor a Proverbios 19:24 para que veamos esto. Proverbios 19:24. El Señor nos va a hablar, hermanos. Hoy en esta mañana, tarde ya. Proverbios 19:24, ¿lo tiene? Dice, los perezosos toman la comida en la mano, pero ni siquiera se la llevan a la boca. ¿Se fija? Ay, qué flojera. Ay, no. Nadie quiere complicarse la vida haciendo trabajos adicionales de búsqueda, mis hermanos. Cuando algo pueda suponer trabajo, empieza el vicio de la pereza a funcionar y a dejarlo para más adelante, ¿sí? Mire, le voy a contar una anécdota de un hombre que era muy, muy perezoso. Y pues él iba en una embarcación que naufragó y quedó él en una isla varado. Entonces él iba caminando por la playa y se encontró una lámpara. Y pues ahí la veía, ¿verdad? Y le daba flojera agacharse. Era muy perezoso este hombre. Le daba flojera agacharse y decía, ay, mira esa lámpara, qué bien. Total de que por fin, con tanto esfuerzo se agachó, tomó la lámpara y la vio. Y estaba sucia. Y le dio flojera limpiarla. Dijo, ay no, qué pereza limpiar esta lámpara. Bueno, la voy a limpiar para verla bien. La limpió y en eso que sale, ¿verdad? El mago de Oz. No, ¿cómo se llama ¿cómo? ¿Elmur? El genio. Le salió el genio ahí, ¿no? Le salió el genio y le dijo, te voy a conceder 3 deseos. Ahora yo estoy bajo tus órdenes y te voy a conceder 3 deseos por haberme liberado de esta lámpara. ¿Ah? Y ahí está el flojo ahí pensando, dice, ay no, qué flojera pensar, 3 deseos, qué pereza, ¿no? Pero bueno, dice, pues ya que estoy aquí solo en esta isla, varado, pues quiero un caballo. Y el genio le dice, ¿un caballo? Ok, concedido. Y luego, ¿cuál es tu segundo deseo? Mi segundo deseo, pues es un hombre negro de esos que están de seguridad, que son de safeties, para que me ayude. Ok, concedido. ¿Y cuál es tu tercer deseo? Pues deseo una ardilla
¿Una ardilla? Sí, ok, concedido. Y ya pues el genio, pues así como extrañado, le pregunta a este hombre: oye, ¿por qué pediste esos deseos pudiendo pedir salir de esta isla, ser rico, lo que todo el mundo pide? ¿Tú por qué pediste estas cosas? Dice este hombre que era perezoso. Dice: bueno, es que la verdad, mira, pues voy a estar aquí en esta isla y la verdad me da flojera caminar alrededor y ver qué es lo que hay. Para eso te pedí el caballo, ¿verdad? Para pues darme una vuelta alrededor y yo evitar la fatiga de caminar y que el caballo camine por mí. ¿Y el hombre para qué es? Es que ese hombre corpulento y alto es para que él me ayude a subir al caballo, que él me suba al caballo, porque qué flojera es subir, ¿no? Y que él me suba y pues ya me voy yo en el caballo ahí. Ok, y la ardilla es que me da flojera decirle al caballo que camine, y la ardilla es para que le haga, imagínense. Y ya pues se quedó extrañado, ¿no? O sea, quería que la ardilla fuera, que le fuera guiando el caballo. Y eso, mis hermanos, mire, da risa. Pero hay gente así, que todo le da flojera. ¿Sí o no? Le da pereza. ¿Sí o no? Y la pereza, mis hermanos, o la flojera, lleva a las personas a no poner empeño, a no desarrollar ciertas tareas que deberían de cumplir. Y la pereza, mis hermanos, suele ser una disculpa para defender un modelo de vida donde a sabiendas no se hace nada. ¿Sí? Y con esa disculpa se pretende tapar muchas actitudes que perjudican la vida de las personas, como el sedentarismo, por ejemplo, que origina muchas enfermedades. ¿Cuántos de aquí hacen ejercicio? Ay, no, qué flojera. Es que llego del trabajo bien cansado. ¿Caminar? Ay, no. ¿Sacar al perro a pasear? No. ¿Cuántos sacan a su perro a pasear cuando llegan del trabajo? ¿Cuántos hacen ejercicio? Sí, pero hay muchos que no, ¿verdad? Entonces el sedentarismo, mis hermanos, perjudica la vida de las personas. ¿Por qué? Porque genera obesidad, por ejemplo, ¿verdad? El pantalón que te quedaba hace 2 tallas atrás, ya no te queda. Tienes que, si eras talla 30, ahora es talla 36 y tienes que comprarte un pantalón talla 36, ¿verdad? Entonces, eso causa el sedentarismo. El achacar a la pereza, mis hermanos, el modelo de vida normalmente desordenado que se lleva, eso no debe de ser así, mis hermanos. Es la forma de tapar otras actitudes. Vaya a Proverbios 26, versículo 13 para que vea. Proverbios 26, 13. Fíjense lo que dice Proverbios 26, 13. ¿Ya lo vio? Dice el perezoso: el león está en el camino, el león está en las calles. ¿Sí lo está leyendo? Y vean, le voy a leer otras versiones. La traducción lenguaje actual dice: el perezoso pone como pretexto que en la calle hay leones que se lo quieren comer. Eso dice esta versión. Dice: no, es que ¿cómo voy a salir? Ahí está el león y luego ¿qué tal si me come? Por eso yo mejor me quedo en mi casa, para que no me coma el león. La Nueva Traducción Viviente dice: el perezoso afirma: hay un león en el camino. Sí, estoy seguro de que allí afuera hay un león. Eso dice esa versión. Después, si tiene tiempo, léalas para que vea. Y ese, mis hermanos, era solo un pretexto para no salir a trabajar. ¿Cuántos ponen pretextos para no ir a la iglesia? No, es que no voy a la iglesia, es que está lloviendo. Y aquí casi ni llueve, mis hermanos. No, es que está lloviendo y no, ¿qué tal si me toro ahí en el charco? ¿Qué tal si se me queda el carro? No, mejor me quedo en la casa. No voy a la iglesia porque es que está haciendo frío, ¿verdad? Ay, no, y aquí en la casa estoy más a gusto. Me tomo un cafecito y mejor me lo aviento por el Face o por el YouTube. ¿Sí o no? Y como te da flojera, ni lo pones, porque te da flojera ponerlo. Ay, no, es que no voy a la iglesia porque está haciendo calor. Y bueno, pretextos, mis hermanos, sobran. Pero ¿qué tal para ir al trabajo? Algunos no faltan al trabajo. ¿Por qué? Porque si no te descuentan, ¿sí o no? Pero mira, aún así hay algunos que les da flojera el lunes y ¿qué hacen el lunes?
Ah, mira qué bien saben, ¿verdad? ¿Lo ha aplicado usted o qué? Hacen San Lunes. Dice, ay, qué flojera es lunes. Y hacen San Lunes, mis hermanos. Y le ponen San Lunes. ¿San de qué? San Pereza será, ¿no? Fíjese, qué tremendo está eso. Algunos, mis hermanos, necesitan una desintoxicación de su pereza para vencer desde la mañana su indolencia. ¿Sí o no? Porque ya abres los ojos y dices, ay, qué flojera. En vez de darle gracias a Dios, ay, Señor, gracias por un día más. Ahora sí, qué cosas nuevas tienes para mí hoy, Señor. Vamos a ver. Pero algunos dicen, ay, no, qué flojera. Otro día más, ay, otro lunes más. ¿No? Ir a trabajar. ¿Cuántos le hacen así? No lo diga. Y poco se va a hacer durante el día y no se ha ganado ni siquiera la primera batalla, ¿no? Ya con la pereza y ya ni la primera batalla has ganado. La pereza, mis hermanos, hace a las personas crearse su propio mundo, donde el mañana, hay mañana, o luego, hay luego, ¿verdad? Son las justificaciones para no hacer lo que tienen que hacer, ¿sí? Y cuando lo tienen que hacer. Esa posición, mis hermanos, origina un proceso degenerativo de las capacidades de actuar. Si no me cree, vaya a Proverbios 26, versículo 14. Ahí estamos en el 26 todavía. 26, versículo 14. Fíjese lo que dice ahí, como la puerta gira sobre sus quicios. ¿Usted sabe de lo que es un quicio? No es que lo saquen de su quicio, no. Un quicio es donde va una puerta embonada, está puesta en el piso, como esas puertas de cocina, ¿las ha visto? Que giran así, que está atorada en la parte del piso. Ese es un quicio. Y la puerta gira en esa base. Ese es un quicio. Así dice, el perezoso se vuelve en su cama. Pero vea lo que dice esta versión, la traducción lenguaje actual. ¿En qué se parece el perezoso a la puerta? Hace una pregunta, esta versión, traducción lenguaje. ¿En qué se parece? Como una adivinanza, ¿no? A ver, ¿alguien me puede? No, ya lo tienen ahí, ¿verdad? Ya lo están viendo. Pero ¿en qué se parece un perezoso a la puerta? Y luego dice, en que los dos se mueven, pero ninguno avanza. ¿Se fija? Tirín, tirín, tim, psh, ¿no? Como si fuera un chiste. En que los dos se mueven y ninguno avanza. Y es cierto, la puerta se abre en su eje, se mueve, pero no se mueve de ahí, no pasa de ahí. Y el perezoso es lo mismo, mis hermanos. Está en su cama todo el día y no se levanta y no pasa de ahí. ¿Cuántos dicen ouch? Descansar, mis hermanos, no es practicar el vicio de la pereza, porque todos necesitamos descansar, ¿sí o no? Dios descansó un día. Él en 6 días trabajó, hizo todo el universo y descansó en el séptimo. Eso, mis hermanos, no es pecado, ¿verdad? Descansar no es de hacer nada, mis hermanos. Puede ser una distracción en actividades que exigen, por ejemplo, menos esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, la ociosidad, mis hermanos, que continúa, es así que es una buena muestra de los perezosos, el ser ociosos, ¿sí? Mire, yo recuerdo que cuando yo pedía vacaciones allá en Guadalajara de mi trabajo que yo tenía, pues a veces yo me la pasaba pintando, porque me ponían a pintar, no quería yo, mis hermanos, pero ya ven las esposas, ¿verdad? Ándale, ponte a pintar. Y ya, ok, está bien, y ya me ponía a pintar, ¿no? La fachada de la casa, y a arreglarle los detallitos. Y luego pasaba el vecino y me decía, vecino, ¿no fue a trabajar hoy? Le dije, no, estoy de vacaciones. Ah, descansando y haciendo adobes. ¿Han escuchado esa frase? Yo ahí la aprendí con ese vecino. Ah, está descansando y haciendo adobes. O sea, estoy en mis vacaciones y pintando, imagínense. ¿Qué? No me dejabas, mi amor, no puede ser. Y a las personas, mis hermanos, que evitan realizar cualquier actividad de las cuales el beneficio no sea al instante, se le llama o vagos o perezosos. Las causas para tener dicha tendencia pueden ser variadas, mis hermanos. Desde la mala alimentación, el de tener la pereza. No siempre la pereza es por un estado de ánimo, sino es una enfermedad, algunos. Y la confunden con la pereza. Por ejemplo, le voy a decir, hay enfermedades o condiciones que suelen ser confundidas con la pereza, como por ejemplo el autismo. Lo confunden con pereza,
No se dan cuenta que el niño tiene autismo hasta que es diagnosticado por un médico. O síndrome de Asperger, ¿lo ha escuchado ese? El síndrome de Asperger. La fibromialgia, la fatiga crónica, la depresión, mis hermanos. La depresión causa pereza, fíjense, qué tremendo. La demencia, la migraña también. O sea, no es que sea una pereza, sino que por esas condiciones están incapacitados para hacer cosas. ¿Sí me explico? Entonces también hay condiciones en la espalda que no permiten hacer trabajos, ¿sí? Entonces, con pereza y sin voluntad, mis hermanos, no se puede hacer nada en la vida, ¿sí? Con pereza y sin voluntad. Es el camino para ingresar muy fácilmente en el pelotón de los perdedores, mis hermanos. Mire, vaya por favor a Proverbios 20, verso 4. Proverbios 24. ¿Lo tiene? Proverbios 24 dice: el perezoso, ¿qué dice? No hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Miren las versiones que le voy a leer yo. La Nueva Traducción Viviente dice: los que por pereza no harán en la temporada correspondiente no tendrán alimento en la cosecha. Y la palabra de Dios para todos dice: en la época de siembra el perezoso no siembra nada. Cuando llegue la cosecha buscará alimento y no encontrará nada. ¿Se fija? Eso causa inclusive hasta han sacado una fábula, ¿verdad? De la hormiga y la cigala, ¿no? O sea, un grillo, pues. Que el grillo se la pasaba en toda la época de la cosecha tocando su violín. ¿Sí lo recuerda esa? Y las hormigas recogiendo todo para prevenir el invierno. Y la cigala ahí estaba bien contenta tocando su violín. Y pues ahí tocaba, ¿no? El grillito cantor. Se llamaba Cricri, este grillito. Y ahí estaba la hormiguita con su paraguas, ¿verdad? Con sus enaguas, ¿verdad? Y el chorrito pues se hacía grandote y se hacía chiquito. Y ahí va la hormiga con su paraguas y remojándose las enaguas con su carga, ¿verdad? De las cosas y recogiendo todas las cosas para prevenir, ¿verdad? El invierno. Y cuando llega el invierno, ¿qué cree? Pues la cigala, que estaba bien contenta tocando el grillito, pues se encontró en que no había juntado nada para prevenir esa temporada, y las hormiguitas tenían, ¿verdad? Ya habían guardado para prevenir ese tiempo. Pero el grillito por la flojera no guardó nada y ahí estaba padeciendo hambre, ¿verdad? Y es lo que dice aquí, de aquí de este versículo sacaron esa historia, mis hermanos. ¿Sí? De ahí. En la época de la siembra el perezoso no siembra nada, y cuando llegue la cosecha buscará alimento y no encontrará nada. ¿Se fija? Eso es lo que provoca la pereza, mis hermanos. La pereza, por ejemplo, mis hermanos, en las relaciones amistosas da lugar a que se abandone a amigos que necesitan de una visita. ¿Cuántos han visitado a sus amigos últimamente o parientes? ¿Los han visitado, mis hermanos? ¿O les da flojera y dicen: ay, qué flojera ir hasta allá? ¿Sí? O por lo menos una llamadita telefónica, mis hermanos. Hey, ¿cómo estás? O un correo electrónico. Ya ni se usan, ¿verdad? Bueno, un WhatsApp o un texto. ¿Les ha mandado un texto a sus familiares para saber cómo están? ¿Sí? Las respuestas de algunos, mis hermanos, que se autojustifican son las siguientes: no, es que no sé qué decirle para empezar la conversación, por eso mejor no le mando nada. Esa es una, ¿cómo se dice? Es solamente un pretexto, ¿verdad? No, mejor lo dejo para mañana. No, es que me da mucha pena y saber cómo está, oírle y saber cómo está. Me da mucha pena, ¿verdad? Esas son solamente excusas, mis hermanos, de los perezosos. Y a continuación le voy a dar 4 clases, mis hermanos, de pereza. Número 1, pereza física, que ya estuvimos viendo todo, ¿verdad? Todo lo que abarcamos ahorita fue pereza física, mis hermanos. Lo que estuvimos viendo con versículos
en la palabra de Dios. La pereza física, mis hermanos, es el que no quiere trabajar y el esfuerzo físico le abruma. Le dice, ay no, qué flojera. Esa es la pereza física. Pereza mental es la número 2, mis hermanos, el que no quiere pensar, ¿sí? En primer lugar, cabe mencionar que la pereza mental, mis hermanos, no es sinónimo de no pensar, aunque puede coincidir ambas situaciones, sino que está más relacionada, mis hermanos, con la falta de iniciativa para convertir los pensamientos en acciones. Esa es la pereza mental. Número 3, pereza existencial, mis hermanos. Estos son los que la tienen, lo que le tienen pereza a la envidia, ¿verdad? Esos son los que le tienen pereza a la vida, perdón, a la envidia, a la vida. ¿Conoce usted a alguien que le da flojera a todo, mis hermanos? ¿Usted conoce a alguien así, que le da flojera a todo? ¿Que todo es malo y que todo le aburre? ¿Conoce usted a alguien así? Los jóvenes son, hoy en día muchos de ellos se quejan, mis hermanos. Nada les gusta, no quieren nada. Muchos jóvenes hoy en día no quieren vivir, por eso se suicidan muchos. De verdad se lo digo, es algo serio. No hay razón para la cual vivir, dicen ellos, y no hay causa por la cual hay que seguir, y se suicidan. Muchos jóvenes viven por inercia, por impulso, no hay motivación para nada, ni siquiera hay un esfuerzo por lo que les gusta hacer, como la persona que me platicabas, ¿te acuerdas? Joven, 20 y tantos años, que nada más va a la escuela, al inglés, su trabajo y ya, no quiere conocer gente, no quiere saber nada y quiere estar ahí. No hay motivación en su vida, le da pereza conocer más gente, ¿verdad? Esa es la número 3. La número 4, mis hermanos, y la que más nos interesa, es la más importante para nuestras vidas, mis hermanos, nuestra vida espiritual, y que deberíamos de prestar mucha más atención, ¿sí? La número 4 es la pereza espiritual. El que no dedica tiempo a la oración, la meditación, al estudio de la Biblia. Esa es la pereza espiritual, mis hermanos. Mire, estos son los primeros, mis hermanos, que no quieren acercarse a Dios porque les da pereza adquirir un compromiso con Él. La pereza espiritual. No quieren acercarse a Dios porque dicen, no me quiero comprometer. De verdad. Aquellos que no tienen relación con Dios o la oración que hacemos a veces es cuando comemos. Si es que nos acordamos. A veces ni nos acordamos de orar y comemos, mis hermanos. ¿Sí? No leemos la Biblia, no memorizamos versículos bíblicos, mis hermanos. Creemos que todavía el ayúdate que yo te ayudaré y el que madruga Dios le ayuda vienen en la Biblia, son pasajes bíblicos. Pensamos eso, ¿verdad? Y no, mis hermanos, todo eso se da porque somos inconstantes en el estudio serio de las Escrituras, ¿sí? Nuestras oraciones, miren, mis hermanos, nuestras oraciones que hacemos reflejan nuestra comunión con Dios, nuestra oración, ¿sí? Y nuestra relación con Él también. Nos conformamos con lo poco que recibimos, mis hermanos, en una reunión los viernes y un domingo. Pero vivimos, mis hermanos, una semana desnutrida en nuestra espiritualidad. Y solamente venimos el viernes o el domingo, si bien nos va, a recargar las pilas. Pero el resto de la semana, ahí estamos todos desnutridos, pasando hambre, ¿verdad? La pereza, mis hermanos, de la conciencia moral o tibieza espiritual, también llamada asedia, así se llama, es la que se refiere a rechazar a Dios o el no querer acercarse a Él, ni a los bienes espirituales. El prever que eso puede exigir algunos esfuerzos, mis hermanos, incómodos sobre la inercia que llevamos en la vida diaria, ¿sí? Mire, el cristiano, mi hermano, que es perezoso, no cultiva el fruto del Espíritu, que aviva y activa a la persona y se mete en dificultades. El cristiano que es perezoso. Y si no me cree, vaya a Hechos 18, verso 25. Ya casi terminamos, hermanos.
Hechos 18:25 dice: Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente en lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y eso nos puede suceder a nosotros, mis hermanos. Podemos desconocer y conocer solamente algunas fracciones de la palabra, pero como no nos metemos, no profundizamos más, no conocemos lo demás. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? El cristiano que es perezoso cede a los deseos de la carne. No tardará en andar desordenadamente, no haciendo ningún trabajo, sino entremetiéndose en lo que no le atañe. Y vaya por favor a Segunda de Tesalonicenses 3:11. Capítulo 3, verso 11, ¿lo tiene? Porque oímos que algunos de entre vosotros andan como desordenadamente, ¿qué? No trabajando, ¿ya vio? Ahí está el perezoso. No trabajando en nada, sino ¿qué? Entremetiéndose en lo ajeno. ¿Se fija? No quieren servir, pero dicen ellos que lo harían mejor. Ándale pues, vente. No, es que no tengo tiempo. Por decir un ejemplo. La pereza, mis hermanos, siendo un estilo de vida para algunos, es una tentación para todos. Pero la Biblia es clara en que como el Señor, quien es un Dios trabajador, ordenó el trabajo para el hombre, mis hermanos, y la pereza es pecado. Vaya a Proverbios 6:6, por favor. Y la Biblia nos quiere comparar, ¿verdad? Vea lo que dice Proverbios 6:6, ¿lo tiene? Dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. No hay lugar para la pereza, mis hermanos, en la vida de un cristiano. ¿Cuántos son cristianos aquí? Amén. Un nuevo creyente, mis hermanos, es verazmente enseñado que por la gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y eso viene en Efesios 2:8-9. Pero un cristiano, mis hermanos, puede volverse haragán si erróneamente cree que Dios no espera fruto de una vida transformada. No, pues ya creo en Dios. No, pero tiene que haber fruto en tu vida. Y si no me crees, mire Efesios 2:10, por favor. Efesios 2:10, ¿lo tienen? Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, ¿para qué? Para que anduviésemos en esas obras. Dios las preparó para nosotros, los que somos sus hijos, los que hemos creído en Él, ¿sí? Para que anduviésemos en esas mismas obras. Y el Señor no descansó, mis hermanos. Los 3 años de su ministerio, mire, antes de empezar su ministerio él era carpintero y le ayudaba a su papá y a su familia en la carpintería. Después se dedicó al ministerio, a hacer lo que tenía que hacer, pero jamás descansó día y noche, mis hermanos. Aún terminaba de enseñar, de instruir muy de noche y se levantaba muy de mañana a orar. Algunos me preguntan: oiga, pues que usted no duerme, pastor. No, sí duermo, lo que alcanzo a dormir. Es que a veces lo veo muy temprano mandando mensajes y en la noche muy noche también. Pues sí, es que estoy ahí estudiando, ¿verdad? Entonces, así era Jesucristo, mis hermanos. Los cristianos, mis hermanos, muestran su fe mediante sus obras, ¿sí? Dice la palabra del Señor: yo te mostraré mi fe por mis obras. Porque como el cuerpo es espíritu, está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La pereza, mis hermanos, viola un propósito de Dios. ¿Y cuál es ese propósito de Dios? Las buenas obras. El Señor, mis hermanos, sin embargo, fortalece a los cristianos para vencer pues toda propensión carnal a la pereza.
O sea, el Señor nos ayuda a vencer la pereza, mis hermanos, al darnos una nueva naturaleza. Mire, ¿qué dice 2 Corintios 5:17? Usted se lo sabe. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? Que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva, ¿qué? Criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Ya ve que sí se lo sabe? En nuestra nueva naturaleza que habla 2 Corintios 5:17, somos motivados, mis hermanos, a ser diligentes y productivos por amor a nuestro Señor, quien nos redimió. ¿Sí? Ese amor que Dios derramó sobre nosotros, ese perdón que nos dio, eso nos provoca a nosotros el querer hacer cosas para Él. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? En nuestra nueva naturaleza somos motivados a ser diligentes y productivos, mis hermanos. ¿Sí? Mire, vaya a Efesios 4:28 para que leamos algo ahí. Efesios 4:28, vea lo que dice. El que hurtaba, no hurte más. Y luego, ¿qué dice después? Sino que trabaje, ay, qué flojera. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Se fija? Somos, mis hermanos, instados, animados a nuestra obligación de proveer para nuestra familia también a través de nuestros trabajos, ¿sí o no? Mire, vaya a 1 Timoteo 5:8, por favor. 1 Timoteo 5:8. ¿Lo tiene? Primera carta de Timoteo, capítulo 5, verso 8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, ¿qué dice? Y mayormente para los de su casa, han negado la fe. Uy, ¿no? Y es peor que ¿qué? Que un demonio. ¿Cómo? Los demonios creen y tiemblan, ¿sí o no? ¿Y un incrédulo qué? Pues ni a demonio llega, ¿no? Se oye feo, pero es que así es. El demonio cree, ¿sí o no? Y tiembla, pero no hace la voluntad del Señor. Pero los que se supone que hemos creído y no proveemos para los nuestros, hemos negado la fe, ¿sí o no? Y somos peor que un incrédulo. Y para otros en la familia de Dios también somos instados en nuestra obligación para proveer a otros en la familia de Dios. Hechos 20:34, por favor. Hechos 20:34. Hechos 20:34, ¿lo tiene? Dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos que se han de comer los gusanos, bueno, no dice eso, ¿verdad? Estas manos me han servido, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Se fija? Estas manos nos sirven para trabajar, mis hermanos, y para ayudar a los necesitados. Colosenses 3:23, por favor. Colosenses 3:23. ¿Ya le dio pereza? Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagas, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. ¿Se fijan? O sea, tú no quieras servir para que todo el mundo te vea. Con que el Señor te vea, eso basta, mis hermanos. ¿Sí? Porque a quien servimos es ¿a quién? A Cristo. Y a veces queremos que los que servimos, queremos que vengan y nos den las gracias, ¿verdad? Ay, pastor, muchas gracias. Estuvo buena la palabra. Sí, gracias. No, si no vienen y no te dicen gracias, no le hace. Para el Señor, al Señor le servimos, ¿sí o no? Amén. Como cristianos, mis hermanos, sabemos que nuestros trabajos serán recompensados por nuestro Señor, ¿sí o no? Si perseveramos en ser diligentes y no negligentes, ¿sí? Gálatas 6:9, por favor. Vaya a Gálatas 6:9.
Ya estamos concluyendo, mis hermanos. Gálatas 6:9, ¿lo tiene? Dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Vaya por favor a Hebreos 6:10. Hebreos 6:10. Para ver que seremos recompensados con nuestro trabajo como cristianos. Hebreos 6:10, ¿lo tiene? Dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. ¿Y el qué? Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo ¿qué? Servido a los santos y ¿qué más? Y sirviéndoles aún. ¿Se fija? Sirviendo, mis hermanos. Los cristianos deben trabajar en la fuerza de Dios también para evangelizar, mis hermanos, para discipular. El apóstol Pablo, mis hermanos, es nuestro ejemplo. Mire, yo les voy a leer lo que dice Colosenses, nada más rápidamente. Dice Pablo en Colosenses que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo, dice Pablo, trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. No en nuestras fuerzas, mis hermanos, porque en nuestras fuerzas nos da pereza, pero en las fuerzas del Señor nos da vigor. ¿Sí o no? El Espíritu Santo es el dunamis, mis hermanos. Es la dinamita. ¿Sí? Primera de Corintios 15:58. Primera de Corintios 15:58. Fíjese lo que dice ahí, 15:58, Primera de Corintios. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ya ve? Está hablando de trabajo, 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 trabajo. Amén. Se aconseja, mis hermanos, se evite la pereza también en el estudio y la obtención de un entendimiento más profundo, mis hermanos, en los propósitos de Dios, así como en la participación en el ministerio cristiano, mis hermanos. El apóstol Pablo reprendió a algunos cristianos hebreos que no progresaban, y vaya buscando Hebreos 5 para que vean lo que les dijo Pablo a estos cristianos hebreos. Hebreos 5:11, cómo los reprendió porque no profundizaban. ¿Lo tiene Hebreos 5:11? Dice: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes los que les entra por un oído, dígale: ¿seré yo, maestro? Les entra por un oído, les sale por el otro. Versículo 12 dice, esa es la Nueva Versión Internacional, la que le estoy leyendo. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Hay algunos que todavía quieren lechita, y el alimento sólido se les hace pesado, y a veces la lechita les cae como peso y están así como esforzándose en no cerrar los ojos, mis hermanos. Y es la lechita, y están luchando con la pereza, y hasta se ponen unos palillos aquí, ¿verdad? Para que no se les cierre el ojo, porque están luchando y están, y hasta le hacen así. Yo de aquí los veo, mis hermanos, que están luchando con la pereza espiritual de escucharla, se les hace pesada. Ahora imagínense si les doy un alimento sólido, más sólido, que ya lo hemos tenido, claro. Si la lechita se les hace pesada, ahora el alimento sólido, no, les va a caer de peso. Van a tener que tomarse un Pepto-Bismol.
Pablo, mis hermanos, también amonestó a los romanos, fíjese, en Romanos 12:11, vaya por favor. Romanos 12:11. Fíjese lo que les dijo Pablo a los romanos, ¿Ya lo tiene Romanos 12:11? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fíjese. Otras versiones dicen, no sean holgazanes en sus quehaceres, fulguren, o sea, sean fervientes con el espíritu. ¿Sí? Jesús predijo, mis hermanos, que habría una clase de personas que alegarían ser sus siervos. Eso lo predijo Jesús. Pero que se volverían indolentes e inicuos y no trabajarían por aumentar los intereses del amo en la tierra. ¿Sí? Y cuando regresa, el amo regresa, les va a quitar aquello que habían confiado en su cuidado. Y habría que se les arrojase, dice, y haría este amo a esos ¿cómo se dice? Siervos negligentes, los va a hacer que los arrojen a la oscuridad de afuera, mis hermanos, como un esclavo que no sirve para nada. Eso dice Mateo 25. ¿Cuántos han escuchado la parábola de los talentos? A uno le dio 1, a otro le dio 5 y a otro le dio 10. Pero el que le dio 1 no lo multiplicó. El que le dio 5 sí le dio 10. Le regresó 5 más 5. Y el que tenía 10 le regresó otros 10. Pero el que tenía 1 no lo multiplicó. ¿Por qué? Por negligente, por pereza, por flojera. Y vea lo que dice Mateo 25 en el versículo 24. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra y aquí tienes lo que es tuyo. Y vea la respuesta en el versículo 26. Dice, respondiendo su señor le dijo, ¿siervo qué? Malo y negligente, perezoso, flojo. Ya lo vimos, ¿verdad? Que eso significa la pereza, negligencia. Fíjese, era alguien perezoso, le dio flojera trabajar uno nada más. Y a nosotros a veces nos da flojera con uno. Imagínense, mi hermano. Por eso el Señor no nos da más, ¿verdad? Ya para concluir, mis hermanos, no permitamos, mis hermanos, que Satanás nos hunda en la depresión, ¿sí? Y en los afanes de la vida, causando pereza, porque eso es lo que causa la pereza, mis hermanos, la depresión y los afanes de la vida, ¿sí? Haciéndonos olvidar nuestra posición de servicio, que es el verdadero propósito, mis hermanos, por el cual fuimos creados. ¿Y cómo es esto, mis hermanos? Mire, va a haber un curso, y no lo digo para que usted permanezca, En un curso, siempre que se inicia algo, se anotan muchos, pero conforme va avanzando, van desertando muchos. Y pretextos sobran, y al final quedan los que habla la Biblia, los diligentes, ¿verdad? Hay muchos que comienzan bien, pero en el camino se van quedando. La Biblia lo ha mostrado y lo muestra. Y con esto no le quiero decir que el curso que va a iniciar la próxima semana, que usted permanezca. Eso es entre usted y Dios. Pero en las cosas de Dios, mis hermanos, tenemos que ser perseverantes. Tenemos que perseverar. El tiempo es corto. Dice la palabra de Dios que debemos de aprovechar bien el tiempo. ¿Sí? Debemos de ser diligentes. Y eso es lo que nos enseña la palabra. Entonces no permitamos, mis hermanos, que el enemigo nos hunda en la depresión, en los afanes de la vida, de que es que no puedo porque voy a ir a trabajar. Está bien, el trabajo es importante, pero desde que tú te inscribiste, estás adquiriendo un compromiso. ¿Con el pastor? ¿Con el que va a dar la clase? ¿Con quién estás adquiriendo el compromiso? Con Dios. Entonces,
No permitamos, mis hermanos, ¿sí?, que nuestra posición de servicio que se rompa, ¿sí? Porque dice Proverbios 8:34, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando en los postes de mis puertas. Póngase de pie, vamos a orar. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre, te damos a ti. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, mi Dios. Padre, hoy en esa tarde hemos aprendido sobre tu palabra. A veces nos gana la pereza en muchas actividades que nosotros hacemos. Pero tú, Señor, quieres hacernos libres. Ciertamente hay actividades que en ocasiones no nos permiten acercarnos a ti en este lugar. Pero estamos en casa, donde podemos tener comunión, en lo secreto, cerrada la puerta. Pero a veces nos olvidamos de eso, Señor. Nos da pereza acercarnos a ti, buscarte en oración, en nuestro hogar. Nos da pereza inclusive hasta orar por los alimentos, leer tu palabra, tener una comunión contigo. Pero tú quieres, Señor, que seamos diligentes. Tú quieres, Señor, acabar con esta pereza espiritual que nos asedia. Y hemos visto en tu palabra tantos versículos que nos enseñan, nos instruyen, nos capacitan y nos exhortan, nos animan a perseverar, a no ser perezosos. Porque aún la naturaleza, mis hermanos, es sabia. La hormiga trabaja sin cesar. Sí, Señor. Queremos, Señor, ser diligentes. Gracias, Padre, por tu palabra. Ayúdanos a obedecerla y a caminar conforme a tus planes y propósitos establecidos en ella, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que están hoy aquí en esta tarde. Llévales con bien a su casa, que mediten y que reflexionen en esta palabra que tú nos has dado, Señor. Porque tú quieres que nosotros seamos libres de toda pereza, porque la pereza nos lleva a hacer cosas que no te agradan, Señor. El ocio nos lleva al pecado. Eso fue lo que le pasó a David, Señor. Él, en lugar de estar en la guerra, en lugar de ir y enfrentarse al enemigo, él decidió quedarse en casa. Se levantó tarde, aún quizás sin peinarse, sin bañarse. Se asomó por el balcón y vio a una mujer que se estaba bañando, y el ocio lo llevó al pecado, y un pecado lo llevó a otro pecado, y a otro pecado, y a otro pecado. Por eso, Señor, tú quieres prevenir en nosotros la pereza, porque la pereza es la madre de todos los vicios. Gracias, Señor, por tu palabra. Te bendecimos y te alabamos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.